Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada en el marco del expediente número 5667 de 2025. Procedamos con la lectura del acto. ...16 de julio del 2025... audiencia pública convocada por la segunda sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Steven Aníbal Flores Olivera y confirmada por el señor vocal César Arturo Sánchez Caminiti y la señora vocal Sonia Tatiana Angulo Reategui. Expediente número 5667-2025 TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa Seguridad Única Nacional SRL en el marco del concurso público número 01-2025-EPSEL SA Primera Convocatoria, convocada el 11 de abril del 2025 por la empresa prestadora de servicios de saneamiento de agua potable y alcantarillado de Lambayeque SA, para la contratación del servicio de vigilancia privada para las instalaciones de EPSEL SA. Se encuentra presente en representación del postor impugnante para hacer informe legal el señor abogado Gilberto Ventura Carrillo con el registro del Colegio de Abogados de Lambayeque número 1683. Por otro lado, se encuentra presente representación del tercero administrado Consorcio Multiservicios Integrales Resguardo y Alarmas SA y Protege Perú Multiservicios SRL para hacer informe de hechos el señor Julio César Gómez Lara con el número de DNI 10005723. Finalmente, se encuentran presentes en representación de la entidad para hacer informe de hechos el señor Hernán Alfonso Paredes Ángeles con el número de DNI 16441576 y también para hacer informe de hechos el señor Diego Marcelo Rivas Henkel con el número de DNI 72705742. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos al representante del postor impugnante, Seguridad Única Nacional SRL. Adelante, doctor Gilberto Ventura Carrillo. Muchas gracias, señores magistrados de este ilustre tribunal y los señores abogados que concurren de mis contrapartes. El tema es muy puntual, señores magistrados. Sucede que EPSEL convoca a un proceso, a un concurso de seguridad y vigilancia. Continúa con el proceso y dentro del proceso, aquí hay un tema interesante, hacen una consulta, señor magistrado. Y dentro de esa consulta, lógicamente absuelta por el comité a cargo, la consulta 112, muy importante, y que la voy a leer para ver si se aplicó o no se aplicó. Dice lo siguiente. Advertimos que en la estructura de costos no puede haberse realizado en base al régimen MIPE debido a que la consulta número 100 aclara que se trabajará en el régimen laboral general. Ahora, se dice, consulta 112, aclaran que en el caso de oferta de algunos de los postores esté por debajo del valor referencial, el comité especial solicitará la estructura de costos para verificar el correcto cálculo y el cumplimiento de las obligaciones laborales y otros que pueden influir en el correcto desarrollo del servicio, en concordancia con el artículo 68 del reglamento de la Ley de Contrataciones, Decreto Supremo 344-2018-F, lógicamente aplicable a este caso, lo cual el comité ha inobservado. Pero quiero indicar por qué invoco primero eso. El proceso de selección, señores magistrados, se le otorga al tercero administrado, en este caso Consorcio Multiservicios Generales, Resguardo y Alarma S.A. Protege Perú, por el monto de 6.880.000.40. Por ese valor se le adjudica, señor magistrado. Y el valor referencial, lógicamente no publicado en esa fecha, ahora sí conocemos porque la propia entidad lo ha hecho público, es
8.426.823.06. De tal manera que por debajo del mínimo existía una diferencia de 1.530.492.66. Aquí surge la controversia, que es la esencia de nuestro recurso de apelación, señores magistrados. Nuestra postura es que al determinarse ese monto muy por debajo del valor referencial, lo que debió hacer el comité es cumplir sus propias bases integradas. ¿Y usted cree que lo ha cumplido? No, señor. Nuestra postura, también de la parte del tercero administrado y adjudicatario de la Buena Pro y la entidad, no discuten que se debió hacer esa consulta. Dicen, sí, se debió hacer. ¿Cuál es el argumento de la entidad y cuál es el argumento del ganador de la Buena Pro? La entidad dice que el valor no era sustancialmente por debajo del valor referencial, de tal manera que no debió hacerse y solicitarse esa estructura de costos. No dice cuál es su monto, su valor sería sustancialmente por debajo del valor. No dice. Tal vez será pues 4, 5, no lo sé, pero no lo dice. El tercero administrado tiene una postura distinta y dice, eso se solicita para la firma del contrato. De tal manera que ellos dicen, esto lo debimos presentar para la firma del contrato. Entonces, repito, postura nuestra que se debió solicitar. La discrepancia de las tres partes involucradas en este proceso es en qué oportunidad y en qué porcentaje. Nuestra postura es que si encontramos un monto de 1.530.492.66, existe razones fundadas para poder determinar de qué manera la empresa adjudicataria de la Buena Pro puede cumplir el servicio de manera eficiente. Hemos analizado con detalle, con costos y todo, y hemos determinado que no cubre eso. Algo nos ha dicho la otra parte, no, señor. No estamos hablando de 100.000 ni 200.000, señores magistrados, señores miembros del tribunal. Estoy hablando de 1.530.492. ¿Por qué no podemos decir que razonablemente? Dame tu estructura de costos, pues, para ver si efectivamente cómo vas a cumplir con el servicio. No, señor, no lo han pedido. Y la entidad todavía dice, ¿para qué le voy a pedir? Para nosotros está muy bien. La consulta viene, y he citado esta jurisprudencia, señor magistrado. Por ejemplo, he citado yo la resolución del tribunal, se refiere a la resolución 621 del 24 de la segunda sala de fecha 23 de febrero del año 24, y dice lo siguiente, voy a leer los tres acápitos que he citado, pero voy a leer lo más importante, señor magistrado. El 26 dice, al respecto al adjudicatario, como argumento de defensa manifestó que el costo mínimo básico según la estructura de costos planteado en el anexo 4 ascendería a 114.264.76, considerando únicamente los costos laborales del régimen general laboral y las consideraciones que proponen las bases, sin la conclusión de gastos administrativos, operativos, utilidad y descanso, siendo que el monto adjudicado es 80.000, teniendo una diferencia de 33.000, sostiene que los montos laborales ajustados al régimen general desarrollado en el anexo 4 son inalterables y deben ser costos laborales básicos del régimen general, de lo contrario se vulnerarían los derechos laborales del personal destacado. Y acá es lo mismo. Dentro de la vigilancia, señores, hay unos vigilantes que se llaman descanseros. Y los descanseros son los que reemplazan a las personas que van a descansar, justamente, que es el término que se aplica. ¿Usted cree que ellos tienen un costo para ellos? ¿Cómo le van a pagar? ¿Van a hacer servicio gratis? De tal manera que no va a haber un servicio eficiente, porque seguramente no van a contratar descanseros. Entonces, la estructura de costos, señores miembros del tribunal, por donde lo miremos, no se ajusta. ¿Cuál es la razón de la consulta y de la respuesta del propio comité de selección y de la jurisprudencia que he citado? Es que si encontramos un costo muy por debajo del valor referencial, hay una situación razonable, y como es la consulta que acabo de citar,
que forma parte integrante de las bases integradas y de cumplimiento obligatorio para el comité de selección, es que, ¿de qué manera, si usted me cobra muy barato, de qué manera va a cumplir con el servicio? No hay ningún trabajador que trabaja gratis. Entonces, necesariamente, tenemos que recurrir a otros temas de que hay gente que va a trabajar horarios extras, 24 horas. ¿Qué servicio efectivo se va a pedir? Y pese a ello también necesitan pago. No se puede hacer porque también se va a pagar horas extras, no significa de que las horas son gratis. Entonces, todas esas razones, señor magistrado, llegan a determinar que efectivamente los señores no han cumplido, no han hecho un requerimiento formal, los señores, lógicamente la ganadora de la buena pro, si no le piden, no va a alcanzar. Ahora, ¿cuál sería la razón para mantener la postura de la adjudicataria de la buena pro? Que dicen ellos, esto se debe presentar para la firma del contrato. ¿Para qué? En una situación de qué, para qué ella sí está con la buena pro. Se podrá pensar que si no le convence a la entidad, ahí le va a dejar sin efecto. Entonces, la razón de esa consulta es que debió ser antes del otorgamiento de la buena pro, para conocer efectivamente, ¿es o no es eficiente este servicio? Porque para la firma del contrato es un tema distinto. Ya no hay tema de evaluación ahí, sino un tema de presentación de documentos. Entonces, en el tema de obras, sí se presenta la estructura de costos solamente para saber cuando hay ampliaciones de plazo. Pero aquí no estamos en un tema de obras, estamos en un tema de servicio de seguridad y vigilancia. Si eso es así, señores magistrados, en el tema de que el comité le ha adjudicado indebidamente la buena pro, por cuanto no ha cumplido sus propias bases, y en mérito a eso debe declararse nula la buena pro, señores magistrados, y debe retrotraerse el proceso al estado de calificación. Y alternativamente también en el entendido que el segundo lugar no tiene las condiciones para estar en el lugar que está, porque hemos también cuestionado eso, debería otorgarse la buena pro a nuestra entidad impugnante, a nuestra empresa impugnante. Esas son las razones que concluye el señor magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ventura. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos al representante del tercero administrado, el Consorcio Multiservicios Integrales Resguardo y Alarmas S.A. y Protege Perú Multiservicios S.R.L. Adelante, señor Julio César Gómez Lara. Muchas gracias. Hemos escuchado la bastante impetuosa exposición del representante de la contraparte. Sin embargo, lamentablemente, ese ímpetu no lo hace tener la razón en este caso. Tengamos en cuenta algo. ¿Quién determina qué cosa es sustancialmente nueva? El abogado de la contraparte, la apelante, el tribunal, la entidad. El comité de selección determina si una oferta es o no sustancialmente más baja que el valor estimado. Y sobre eso existe un criterio ya formado. O sea, este tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto de que corresponde únicamente al comité de selección determinar si la oferta es o no sustancialmente más baja que el valor estimado. O sea, no basta con que, como señala el abogado de la contraparte, haya obtenido cálculos aritméticos, matemáticos, filosóficos, laborales o de cualquier otra índole, y sea su criterio, este monto resulta siendo uno bajo o sustancialmente bajo. Si el comité no ha considerado que la diferencia existente entre el valor estimado y la oferta económica es sustancialmente más baja, puesto que la norma tampoco establece un criterio particular para este fin, entonces nadie más que el comité, que es el único legalmente autorizado a evaluar si la oferta es o no sustancialmente más baja, resulta siendo para este fin el único llamado a establecer esa diferencia. Resulta sorprendente adicionalmente ante esto y ante la obviedad de la manifiesta improcedencia de lo que sustenta el recurso de apelación de la contraria, que no haya mencionado nada respecto de la circunstancia que ha sido puesta en conocimiento por parte de nuestro colegiado, referida a la vinculación de la apelante con empresas sancionadas por este tribunal. Esto es, que se encuentra en curso un impedimento para siquiera presentar este recurso de apelación, siquiera haber presentado su postura en este procedimiento selectivo y adicionalmente mantenerse en carrera. La empresa apelante, en efecto, tal y como se ha sustentado por parte nuestra en el recurso, en el documento por el cual hemos absuelto el recurso de apelación,
se encuentra en una condición de ser continuación, derivación o sustitución, no solamente de una, sino de 3 empresas sancionadas con inhabilitación por el Tribunal de Contrataciones con el Estado, teniendo domicilio fiscal común, una de ellas. El domicilio fiscal del apelante es un domicilio que una de las empresas sancionadas tiene registrado como domicilio fiscal anexo. El representante de esta empresa es un trabajador de una empresa sancionada a la fecha para contratar con el Estado. Es un vigilante de esta empresa. Los fundadores de esta empresa apelante, tal y como se ha detallado en el cuadro que ha sido presentado por parte nuestra en el recurso de absolución de traslado, son los mismos socios fundadores, gerentes, vinculados, apoderados de las empresas sancionadas que se han detallado en este caso en particular. Huelgan razones, huelgan detalles, huelgan elementos de juicio concatenados lógica y jurídicamente entre sí, para en este caso quedar meridianamente claro establecido que la empresa apelante se encuentra en una situación de impedimento siquiera para seguir en carrera en este procedimiento de selección. Sobre ese punto no vamos a presentar mayores detalles, puesto que corresponde al colegiado de valores tal cual, pero al margen de que en efecto existe esa circunstancia de impedimento, el recurso de apelación presentado por la contraparte debe ser rechazado de plano, porque se pretende la contraria subrogar en una potestad que la ley ha determinado que es exclusiva para el comité de selección. Los cálculos que haya podido realizar el abogado de la contraparte, al que felicitamos por la parte de sus habilidades matemáticas para calcular esto, no resultan ni relevantes, ni razonables, ni pertinentes a este caso. Han presentado cuadritos con bastantes numeritos a los que finalmente no resultan siendo calificables ni como razonables, ni como coherentes, ni como suficientemente válidos para que puedan ser tomados en este contexto de cosas como atendibles para que puedan ser tenidos en consideración como mínimamente sustancialmente menores al valor estimado. Si el comité de selección, que es el llamado a evaluar exclusivamente por ley qué cosa es sustancialmente menor, no lo ha considerado, menos puede hacerlo el apelante, porque evidentemente le conviene considerar y hacer efecto y hacer pirotecnia legal respecto de qué efectos estaría descuidando los descanseros y todo esto. Pero finalmente, no estamos aquí discutiendo cómo calcular una estructura de costos. Y además, curiosamente, el abogado de la contraparte ha señalado que no se presenta la estructura de costos al momento del perfeccionamiento del contrato. Le recomendaríamos leer un poco más, informarse más de las bases integradas, puesto que en el 100% de estas, en la mayoría de casos, se presenta la estructura de costos para el procedimiento de perfeccionamiento del contrato para servicios, no para obras. En todos los procedimientos de perfeccionamiento de contrato se presenta la estructura de costos como parte de los documentos que sirven para perfeccionar el contrato. No se presentan, salvo excepcionalmente si el comité lo considera, en la etapa previa a esto. No tenemos en realidad mucho más que decir en este contexto de cosas. Corresponderá al Tribunal de Contrataciones evaluar al detalle las circunstancias que han sido expuestas por parte nuestra en este recurso y en su oportunidad y como corresponde declarar infundado el recurso de apelación. Muchas gracias. Muchas gracias. Se precisa al señor Ventura que después se va a conceder un espacio de tiempo para las réplicas y las dúplicas respectivas. Se concede ahora el uso de la palabra al representante de la entidad convocante, empresa prestadora de servicios de saneamiento de agua potable y alcantarillado Lambayeque. Adelante, señor Paredes Ángeles o señor Rivas Henkel. Muchas gracias, presidente del tribunal. Rápidamente, para poder hacer un pequeño resumen de la posición que tiene la empresa respecto al recurso de apelación de la buena pro que se ha presentado por parte del postor impugnante. En realidad, el fondo del asunto tiene hasta 3 aspectos o 3 aristas que se han fundamentado en el recurso de apelación y que va a ser materia del pronunciamiento expreso de la sala. Y básicamente los extremos están referidos precisamente al valor estimado y a la propuesta económica del postor ganador, que hay una diferencia. En segundo lugar, es respecto a la forma de la presentación de la cantidad de vigilantes versus el porcentaje de participación de cada una de las empresas consorciadas del ganador de la buena pro. Y en tercer lugar, es una descalificación por presentación de documentación aparentemente inexacta
de parte de uno de los postores, que ha quedado en segundo lugar. Sobre esto vamos a expresar rápidamente, ¿no? De que sobre estos tres aspectos que acabamos de mencionar y que aparentemente forman parte del recurso de apelación presentado por el impugnante, el abogado de la empresa impugnante, apelante, solamente ha sustentado uno de los extremos, el cual está referido a la diferencia entre el valor estimado versus la económica presentada por el ganador de la buena pro. Los otros aspectos aparentemente son irrelevantes para ellos porque no lo han tocado y solamente se han centrado en calificar este extremo de la impugnación. Como ya lo ha señalado también la posición de la empresa rápidamente respecto a este punto es como se ha establecido en el informe técnico y en el informe legal que ha sido solicitado por el tribunal, básicamente de que el artículo 68 del reglamento de la ley de contrataciones aplicables al presente caso efectivamente habla de que en caso existiera una diferencia sustancial entre estos dos conceptos, ¿no? Y como bien lo ha señalado el abogado de la empresa ganadora de la buena pro, ese término de sustancial ha quedado un poco en el limbo, tanto para el legislador como para la interpretación a través de la doctrina y la jurisprudencia que se viene dando en los últimos años, y no se ha podido determinar qué es lo sustancial y cuál sería la cantidad de los porcentajes sobre el cual podríamos estar hablando de que hay una diferencia sustancial entre estos dos conceptos. Y como también se ha señalado, y efectivamente esa es la posición de la entidad, es de que ya el tribunal, ustedes como saben, la otra sala y las anteriores, se han venido pronunciando en que como el comité es el que califica, lleva a cabo el proceso y es totalmente autónomo por disposición normativa expresa, corresponde única y exclusivamente al comité como ente totalmente autónomo y que no requiere sus actos de confirmación de ninguna y otra área, ni entidad, ni de la entidad, resolver sobre este tema en concreto. Entonces, y el comité de parte de la empresa ha dicho, y lo ha señalado en su acta de calificación y de evaluación y de otorgamiento de la buena pro, de que para ellos la diferencia que se ha presentado no califica dentro del término de sustancial. Por lo tanto, ellos no consideraban necesario solicitar la estructura de costos que está establecido en las bases. Y si vemos en el presente caso, la diferencia efectivamente es de 1.500.000 soles, pero que equivale a menos del 20% de diferencia. Estamos hablando de un 19%, 18 y pico por ciento. Entonces, esa calificación ya está hecha por parte del comité y es una decisión autónoma. Ahora, no sé hasta qué punto eso puede ser revisable por parte, en el caso de la entidad, no puede ser revisable por ninguna otra área, ni siquiera por el titular de la entidad, por prohibición expresa de la norma, y no sé hasta qué punto el tribunal está también en capacidad de poder decir, oye, ustedes como comité se equivocaron porque ese monto y la diferencia para nosotros es sustancial, porque esa es una decisión, como repetimos, que solamente le compete al tribunal, al comité de selección. Bueno, ese es uno de los aspectos. Y también otro aspecto importante, señores miembros, a tener en cuenta, debe ser el hecho de que el impugnante es el que ha quedado en tercer lugar del procedimiento de selección en el cuadro de calificación. Hay un ganador de la buena prueba que se le ha adjudicado, hay un segundo que ha quedado, va a la en segundo lugar y ellos están en tercer lugar. Están tratando de que se retire la buena prueba y se descalifique la propuesta del segundo. Pero solamente han sustentado el hecho básicamente en el tema de la diferencia de esos conceptos normativos. Ahora, respecto a los otros puntos, también nosotros como entidad nos hemos pronunciado a través del informe técnico legal, está referido a la participación de los consorciados dentro del consorcio que gana la buena pro, respecto a la presentación de su propuesta técnica y económica, que para nosotros y para el comité se encuentra dentro de los alcances de la directiva del 2019 que regula la presentación de propuestas en consorcio. Entonces, desde nuestro punto de vista, referido por los aspectos que están fundamentados en el informe técnico y legal que se ha emitido y el análisis de los recursos de apelación, no habría ninguna vulneración normativa que permita, pues, anular la buena pro y para la entidad el otorgamiento de esta sea adecuado a la normativa vigente aplicable y por lo tanto se está solicitando que en todo caso se declare infundado el recurso de apelación y se pueda determinar de que el ganador de la buena pro ha sido otorgado de manera correcta a efectos de que se habilite para que se pueda seguir con la siguiente etapa, es que la suscripción del contrato, ya que este tema del recurso de apelación nos está causando un problema operativo, teniendo en cuenta que EPSEL es una empresa de saneamiento que presta un servicio básico de agua potable y alcantarillado y que su jurisdicción son 27 distritos y 3 provincias que abarcan todo el departamento de Lambayeque.
y que necesitamos de todas maneras este servicio tan esencial porque tenemos infraestructura muy sensible en diferentes áreas que requieren de este tipo de servicio de vigilancia y que podrían quedar desamparados y sujetos a una serie de aspectos que podrían traer unas consecuencias negativas por parte de la propiedad del Estado. Eso es todo y solicitamos, señor presidente, que se declare infundado el recurso de apelación. Muchas gracias. ¿Van a precisar algo más? Sí, algo breve nada más para comentar. Buen día Les con quedan todos. 2 minutos. Les quedan 2 minutos, adelante. Buen día con todos, señores tribunales. Buenos días con todos. Para aclarar en este punto, efectivamente el comité no ha solicitado o no creyó conveniente solicitar en este caso la estructura de costos conforme a la consulta 112, como han solicitado o como menciona la empresa Seguridad Única Nacional, por el mismo hecho que no hemos considerado y está expreso también en el informe técnico que esté muy por debajo del valor estimado, más cuando el artículo 68 no establece cuánto es el límite para indicar cuánto es, o cuándo una oferta se considera muy por debajo, sustancialmente por debajo en el caso del rechazo de oferta, ¿no? Y bajo ese criterio hemos actuado conforme a lo que indican las bases también, en el cual se menciona que el anexo 4, la estructura de costos que habla la empresa Seguridad Única Nacional, se presenta según el artículo 2.3 como requisito para el perfeccionamiento del contrato. Y bajo ese criterio no hemos actuado de ninguna manera como lo mencionan en el informe, sino que al contrario hemos actuado acorde a lo que dice el reglamento y para nosotros, como les repito, queda expreso que no está muy por debajo del valor estimado, incluso hemos sacado el porcentaje que obra en el informe. Eso sería todo lo que tengo que agregar. Gracias. Se consulta al representante del postor impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. De ser así, por el espacio de 3 minutos. Muy puntual, señor presidente. Quiero referirme exclusivamente a lo que mi contraparte sostiene del impedimento de la impugnante. Él dice, la estructura de costos debió ser al final y que yo no esté tan informado. Y yo le sugiero a mi colega que se informe bien para hacer la afirmación que él tiene. Él sustenta en 2 razones, dice. Dice que la empresa tiene el mismo domicilio fiscal. Falso. Totalmente falso. ¿De dónde habrá sacado la información? ¿O de qué tiempo? Está demostrado, lo he juntado con su ficha RUC, que ambas empresas tienen domicilios distintos. Incuestionable, señor. No hay nada más que discutir. Domicilios distintos. Su registro RENIEL, que lo ha juntado también son distintos. No entiendo, mi colega, qué más vinculación le quiere encontrar. No. Eso es absolutamente y categóricamente. No niego yo que la empresa de seguridad y vigilancia que se menciona está inhabilitada. Eso no está en discusión. Yo no discuto eso. El tema es, ¿de qué manera los representantes de mi representada forman parte de esa empresa? Ninguna, señor. Ellos no tienen nada que ver con la empresa. El hecho que tengan el único que es el mismo objeto, esa es la única razón. El artículo 11, inciso O y S, han determinado claramente, y yo en la absolución he determinado, ayer he presentado el escrito, con documentos y todo, ¿de dónde le encontramos que haya un direccionamiento, un manejo efectivo? ¿De qué manera? ¿Qué argumento del señor abogado? Pues dice que las otras empresas están inhabilitadas. Bueno, dice que, por ejemplo, lo que dice en su misma absolución, dice que el señor, mi cliente, Emanuel Navarrete, sería un trabajador de seguridad Perú y servicios y ha juntado la boleta de pago, señor. ¿Con qué argumento dice que trabaja para la empresa? Sus dichos de él. Él cree, él piensa, él cree que así debe ser para su interés. No es así, señor. Has juntado las boletas. ¿Qué más le puedo probar? Él tiene la autoridad para decir que sí trabaja. Yo lo demuestro documentadamente que no trabaja para la empresa. ¿En qué momento va a decir que es vigilante? Y no lo digo, ahí está la boleta de pago. ¿Para qué empresa trabaja? Entonces, ¿de dónde le encontramos una vinculación? Además, señores magistrados, este mismo caso, de esta misma manera, incluso fue cuestionada, y voy a citar la resolución que resuelve en un caso similar de la misma empresa, voy a citar la decisión del tribunal, y dijo de manera muy puntual, el hecho
de que tenga el mismo objeto social y otras que podrían coincidir, no es sustento para decir que está impedido. Voy a citar la resolución y con eso concluyo, señores miembros del tribunal. Yo le he citado en mi escrito y he adjuntado, perdone usted, se refiere a la resolución 3255-23 TSE de la quinta sala de fecha 11 de agosto del año 23 y se refiere a la empresa de seguridad privada electrónica Perú SRL, a la que cuestiona el señor abogado. Y la situación es categórica. Dice, si bien podría evidenciarse cierta vinculación empresarial, no constituye elementos suficientes ni fehacientes para determinar la existencia de un control efectivo o una situación de continuación, derivación, sucesión o testaferrato, tal como se exige en el impedimento contemplado en el literal O del artículo, del numeral 11.1 del artículo 11 de la ley de contrataciones. El criterio está establecido. Vuelvo a citar la resolución. La resolución es 3255 del año 23, TCE-S5, o sea, quinta sala, de fecha 11 de agosto del año 23. ¿Qué más argumentos, señor magistrado? De tal manera que el argumento de mi contraparte no tiene pues un asidero sólido y veraz conforme lo sostiene. Solamente concluyo, deme medio minuto, señor magistrado, en el tema de la... Se le concede 30 segundos para que cierre, por favor, cierro ahí. En el caso de Excel, él dice que no es sustancialmente. Por eso estamos en este tribunal, para que ustedes consideren, la postura nuestra es que está muy por debajo del valor referencial y ustedes valorarán acorde a nuestra postura. Muchas gracias, señores magistrados. Gracias también. Se consulta al representante del tercero administrado si va a hacer uso de su derecho de dúplica. De ser así, también por el espacio de 4 minutos por equidad. Por supuesto que sí, muchas gracias. Corresponderá al colegiado en su momento evaluar si no solamente la coincidencia del domicilio fiscal del apelante con una de las direcciones o establecimientos anexos, no el domicilio fiscal, de una de las empresas inhabilitadas y las otras 26 coincidencias que han sido reseñadas por parte nuestra en el escrito con el que absolvemos el traslado de recurso, son o no suficientes para determinar si son vinculación, sustitución o continuación de una empresa inhabilitada. Finalmente, eso tampoco es parte de este recurso de apelación. Sin perjuicio de ello, el tribunal deberá verificar. El representante del apelante sigue insistiendo en el tema de que su criterio es una especie de luz en el horizonte que determina si realmente existe o no una circunstancia suficiente para determinar que la diferencia es sustancial. E inclusive acaba de pedir textualmente que sea el tribunal el que determine esa sustancialidad. Entendemos, repetimos, que eso ya ha sido determinado por la ley, ha sido otorgado legalmente, expresamente, al propio tribunal, al comité de selección, para que determine esa condición de sustancialidad. Sin perjuicio de ello, y algo que explica la aparente diferencia entre el valor estimado y la propuesta económica a nivel práctico, es una razón bastante contundente y muy sencilla. Estamos en el servicio. Estamos en el servicio. Somos los que estamos desarrollando la prestación derivada del anterior contrato. ¿Acaso necesito cobrar más por continuar un servicio que ya tengo? Tengo que volver a instalar cámaras, tengo que volver a instalar elementos de vigilancia, tengo que volver a repartir uniformes. Si del contrato anterior mi propio personal va a seguir dando la continuidad del servicio, eso no es suficiente para explicar que estoy cobrando más bajo. Si estoy en el servicio, mi personal está en el servicio en la entidad desde el contrato anterior. Y evidentemente eso explica por qué puedo cobrar menos. No tengo que comprar cámaras, no tengo que comprar uniformes, no tengo que comprar nuevas identificaciones para mi personal que ya está dando el servicio. Ni siquiera tengo que volver a contratar personal. Es mi propia gente la que va a continuar en el servicio en tanto yo ya estoy dando la prestación. ¿No es acaso fácticamente suficiente ello para justificar que yo cobre menos en un servicio? Al margen de cualquier consideración aritmética, filosófica, laboral, de meros números. Si yo estoy en el servicio, ya estoy dando un servicio, y no tengo que invertir más para seguirlo dando,
¿Justifica algo que cobre más? No. Creo que eso ha aclarado cualquier circunstancia colegiado para efectos de, en función a lo que ya se expuso, establecer que este recurso debe ser declarado infundado. Muchas gracias. Gracias, señor Gómez. Se consulta a los representantes de la entidad si van a agregar algo más, de ser así, por el espacio de 3 minutos. Señor presidente, dos cosas rapidísimas para precisar respecto al extremo donde están sustentando precisamente como argumento único, entendemos, por qué se debe revocar el otorgamiento de la buena pro otorgada, valga la redundancia, por el Comité de Selección de la entidad. Referido al tema de la diferencia sustancial, las bases del contrato, las bases administrativas del proceso de selección han establecido de que esa es una condición para la firma del contrato. O sea, el ganador de la buena pro, en este caso, la empresa que ha quedado en primer lugar, va a tener que presentar su estructura de costos debidamente sustentada y acreditada con todos los requisitos que se necesita a efectos de suscribir el contrato. Y adicionalmente a ello, dentro de la misma base administrativa se ha consignado la obligación desde la primera valorización del primer mes de tener que presentar ellos sus planillas de pago de todos sus trabajadores, en el cual se establezca que efectivamente están cumpliendo con todas sus obligaciones contractuales y laborales, sobre todo con el personal que ellos tienen, a efectos de poder determinar de que no haya ningún problema con la prestación del servicio. Entonces, y eso es una condición esencial para poder seguir pagando las valorizaciones de los meses siguientes. Caso contrario, se darían un incumplimiento al contrato que podría ser materia de resolución del mismo. Entonces, se está garantizando por los dos aspectos de que efectivamente se pueda cumplir con todas las obligaciones de tipo laboral, social que tenga la empresa con sus trabajadores y que son los que prestan el servicio precisamente desde el punto de vista humano en la entidad. Con eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Habiendo concluido con la parte expositiva de la presente audiencia, vamos a pasar a la siguiente etapa en la cual se formularán las consultas que el colegiado pueda tener. En este sentido, se consulta al doctor César Sánchez si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. Sí, por favor. Adelante. Gracias. Buenas tardes, doctor Gómez. Una consulta. A ver, sin perjuicio del argumento de su representada respecto de la concepción del término sustancial y que la norma para tal efecto no precisa rangos para ello, lo cierto es que el impugnante ha efectuado un cuestionamiento puntual al monto ofertado de su representada y para tal efecto ha hecho un ejercicio numérico a través de una estructura que da cuenta que tan solo considerando los montos mínimos obligatorios conforme a ley e inclusive reduciendo a cero costos como uniformes, gastos administrativos y utilidades, el monto resultante inclusive estaría por encima del monto ofertado por su representada. Puntualmente, ¿qué nos puede decir al respecto? En tanto no se emitió un pronunciamiento puntual sobre estos ítems. La explicación clara de ello está en lo último que afirmé en la parte final del derecho de dúplica. Estamos en el servicio. No se ha planeado adicionalmente, por ejemplo, a los costos que ya lleva implícito el contrato que venimos ejecutando, del que acabamos de emitir y entregar una dotación uniforme al personal que ya está dando el servicio, mayor nueva inversión en logística vinculada a este nuevo contrato, salvo de aquí a 6 meses como corresponda. Adicionalmente a ello, tenemos las cámaras instaladas, tenemos elementos de seguridad instalados, tenemos ya un servicio en marcha. O sea, no se han agregado como parte de nuestra composición estructural del costo gastos mayores, inclusive vinculados a la captación de personal, porque ya tengo un personal asignado al servicio. Nuestra oferta numérica, finalmente, tal y como se ha de demostrar al momento de entregar la estructura para el perfeccionamiento de contrato, cubre razonablemente y de manera suficientemente válida los costos vinculados al tema laboral, que como todos sabemos no pueden ser materia de manipulación. Y en este caso en particular, lo que ha sido materia de reducción son aquellos costos logísticos vinculados directamente a la instalación propia del servicio, a la marcha operacional del servicio, al desarrollo mismo del servicio. Tenemos un contrato ya en marcha.
ya en ejecución, de que acaban de repartirse las existencias logísticas correspondientes, porque correspondía de acuerdo a la fecha que quedó efectiva. No tenemos que invertir mayor costo distinto al operativo, más allá de lo que se establece en las exigencias propias de los términos de referencia. Y sí es un costo realmente sustancial. O sea, si tenemos en cuenta que para instalar un servicio la empresa tiene que gastar en captar personal, en comprar nuevos uniformes, comprar nuevas armas, y nosotros ya tenemos ese costo. Tenemos el servicio instalado y funcionando. No vamos a tener que invertir en nuevas armas, en nuevos uniformes, en nuevas circunstancias, más allá de aquellas que se requieran para el nuevo contrato en su oportunidad. Pero no tenemos que invertir en más costo más que el estrictamente laboral. Por eso se explica claramente la diferencia, valía su pregunta en ese sentido. Que estemos en el servicio es la razón práctica, sustancial, que explica por qué podemos fácilmente ofrecer una cantidad sustancialmente distinta a aquella que corresponde al valor estimado. Y es más, finalmente esto representa un ahorro para el Estado, puesto que por un servicio va a terminar pagando menos, sin que el personal que ya tiene buen tiempo en el servicio realice, vea perjudicados sus derechos laborales. No ha habido, y no sé si la entidad me dejará mentir, ninguna objeción, cuestionamiento vinculado al incumplimiento de las obligaciones laborales a lo largo del ejercicio del contrato anterior, del cual esa sería una mera y simple continuidad operacional. Así que, en tanto la lógica y la objetividad del servicio me permite cobrar menos, porque ya tengo todo instalado, no podría justificadamente realizar un alza que únicamente nutra pues mi costo. Sí, Pues sí, no, entiendo su posición y la línea argumentativa que está exponiendo doctor Gómez, y sí escuché atentamente la posición que señaló en la segunda etapa de su intervención. Y es precisamente por eso que me surgió la duda, y que aún no se disipa, porque, a ver, esa estructura de costos que ha efectuado en ejercicio para sustentar su recurso de apelación el impugnante, precisamente, además de contemplar montos mínimos obligatorios conforme a ley, ya considera, por ejemplo, en conceptos tales como gastos operativos, que son los uniformes que está mencionando, equipamientos y utilidades, costo cero. Y aún así, el monto resultante está por encima del monto ofertado por su representada. Entonces, esa era la duda que tenía. Y sobre ese punto, ¿nos puede decir algo? Mire, le reitero que los costos laborales se encuentran plenamente cubiertos. Claro, no es mi duda, porque entiendo que está, pero me resulta o me llama poderosamente la atención no escuchar un argumento respecto de esos conceptos. Claro, no hemos invertido tiempo en analizar y desgreñar el argumento de la contraparte, en tanto solamente en el primer nivel de análisis no procede entrar a una mayor revisión de este, pero sin perjuicio de ello estamos en condiciones de presentar la estructura de costos a este colegiado para efectos de que pueda hacerse la comparación correspondiente. Es más, nuestra estructura de costos cumple al detalle las formas y los cálculos que indican la estructura que contienen las reglas bases integradas, de tal manera que los porcentajes y fórmulas que ya la estructura de costos presentaba en las bases integradas se han cumplido por parte nuestra. Estas estructuras de costos vienen con fórmulas indicadas por parte de la propia entidad y nos sometemos al escrutinio de que nuestra estructura de costos, que no tenemos el menor inconveniente en presentar en este estadio, en el escrito de alegatos, sea comparada no con lo que ha presentado el apelante, sino con la estructura de costos con fórmulas que está incluida en las bases integradas. Para efectos que constate, tal y como usted con plena justicia lo está solicitando, que cumplimos lo ya establecido por parte de las bases. De acuerdo, doctor Gómez. Me quedan claras sus precisiones. Esta sala se reserva el derecho de pedir mayor información para resolver. Por supuesto. Gracias. No tengo más preguntas que formular, señor presidente. Gracias, doctor. Se consulta a la doctora Tatiana Angulo si va a formular preguntas. Buenos días con todos. No voy a formular preguntas.
señor presidente. Gracias, doctora. No habiendo más consultas de parte del colegiado, se da por concluida la presente audiencia pública. Gracias y buenos días.